les va? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a la UNAM Responde. Hoy nos trasladamos hasta el Museo Universitario del Chopo para conmemorar sus primeros 46 años de vida justamente este 25 de noviembre. Un espacio universitario relacionado siempre con el arte contemporáneo, la contracultura y la vanguardia, lo que ha sido su esencia en cuanto al ser y el hacer de un recinto universitario, uno de los espacios más emblemáticos de Santa María la Ribera. Y para conocer sobre las propuestas estéticas, creativas, que reavivan este museo después de su reapertura. Nos da gusto saludar hoy en este espacio a Itzel Vargas, quien es curadora de este Museo Universitario del Chopo y bueno, además es licenciada en Historia del Arte y también con una maestría en Arte Contemporáneo. Itzel, un gusto saludarte aquí en este que es tu recinto y nuestro recinto universitario. Buenas tardes. El gusto es nuestro. Buenas tardes. Gracias por venir a visitarnos. Pues mucho que hacer y mucho que decir para este museo que en verdad es emblemático y me gustaría que justo empezáramos por ahí. Es un espacio, como decía, que siempre ha estado ligado a propuestas estéticas, creativas, pero también culturales muy particulares. Platícanos hoy en día cuál es la línea curatorial, la propuesta curatorial de este Museo del Chopo. Bueno, como sabes, más que un museo es un centro cultural. Tenemos distintas líneas de trabajo. Trabajamos con disciplinas que van desde literatura expandida hasta artes visuales, artes vivas. A mí me toca la parte de artes visuales y bueno, es un espacio que tiene una trayectoria que lo respalda, en el sentido que siempre hemos buscado hacer una programación para distintas comunidades. Tenemos un público muy diverso y trabajamos desde ahí, desde la historia del recinto como un espacio que siempre ha sido casa para escenas heterodoxas, pero también para artistas emergentes, pero también para artistas que tienen una trayectoria más sólida. En fin, siempre hemos buscado esas propuestas que experimentan, que reflexionan a partir de la complejidad del mundo en el que vivimos. Pensar el arte es una de las características de los museos universitarios, es decir, no solo exhibir, no solo atraer públicos, como es este recinto que bien dices, pues es un centro cultural, está directamente relacionado con los cineclubs, también con todas estas propuestas de performance, de artes vivas, de arte contemporáneo. ¿Cómo este recinto universitario tiene estas características de museo universitario, pero además convive de forma muy atinada con el entorno, con lo que se da más allá de estas cuatro paredes? Pues sí, siempre pensamos en eso, cómo vamos a tener acceso, cómo vamos a hacer una programación lo suficientemente interesante para la vecina de 60 años o para el joven de 13 o para el niño que llega y descubre las posibilidades de hacer arte a partir de cualquier elemento, a partir de la invención y a partir de la gestualidad. Es desde ahí desde donde trabajamos. ¿Qué es lo que no nos asumimos como un espacio poseedor de la verdad, sino como una institución que tiene que propiciar un diálogo entre nuestros visitantes y en conjunto construir conocimiento, construir reflexiones críticas, ¿no? Como es a partir de un intercambio. Y lo siguió haciendo durante todos estos meses de propuesta, escuchando justamente a los vecinos, entendiendo las realidades, entendiendo también o acercándose a las ausencias que han estado muy presentes durante este tiempo de pandemia. Itzel, ¿cómo se reabre el museo pensando, por supuesto, en lo que se quiere, en las líneas del museo, pero también pensando quizá en las complicaciones que han surgido a lo largo de todos estos meses de confinamiento? Platícanos un poquito de cuál es la línea curatorial para la reapertura del museo después de una pandemia. Pues va muy de acuerdo a nuestras líneas de trabajo, que es trabajar con artistas de distintas generaciones, ocuparnos qué es lo que está sucediendo en el mundo actualmente, darle una fuerza importante de difusión a artistas mujeres que llevan una trayectoria muy sólida, como es el caso de Maribel Portela, y que nos interesa que conozcan artistas, generaciones más jóvenes de nuestro público, trabajar con artistas jóvenes, en fin, son distintas líneas de trabajo que siguen estaban antes de la pandemia y ahorita estamos siendo congruentes con esto y obviamente pues no hemos dejado de igual que el mundo entero, de reaccionar ante esta crisis que vivimos a nivel global. Como tú sabes, tuvimos una programación muy potente en línea durante la pandemia y seguimos pues en diálogo con especialistas, con artistas, con el público, escuchándolo,
propiciando también acompañarlos desde sus casas, y ahora pues claro que reflexionamos qué era lo que queríamos ofrecer después de que la gente no visitaba los museos, ¿no? Y ahora lo que el público se puede encontrar es, como imaginábamos que era para un visitante volver a entrar al Museo del Chopo, y lo primero que va a encontrar es un volcán maravilloso de Marcos Castro, que como sabes, aunque es un artista joven, lleva ya décadas de trabajo y que ha incursionado en distintos medios. En esta ocasión, además de su pintura, además de piezas tridimensionales, también incorporó la animación gracias a una colaboración que hicimos con Centro, con la universidad y con Synergy Lab, y tiene realidad aumentada, tercera dimensión, entonces el público puede ver además cómo las piezas cobran movimiento, pero todo esto es una pieza muy rica estéticamente a nivel de percepción, que recorres, que ves cómo va cobrando vida. La caminas. Exacto. Pero además, pues no solamente obviamente se queda en el plano estético, como es usualmente el trabajo de Marcos Castro, tiene atrás todo un trabajo, todo un sustento en el que se nota su conocimiento sobre la historia del arte, la influencia que han tenido los pintores paisajistas mexicanos en su vida y en su obra. En particular hay un cuadro, La erupción del Xitle, de González Camarena, que tuvo un gran impacto en él y que ahora se está vinculando con esa obra a partir de este volcán que simboliza, tiene múltiples lecturas, pero obviamente estamos pensando en un punto de quiebre, ¿no? Y está viendo cómo esa historia del arte, esos artistas de la pintura moderna mexicana ayudaron o coadyuvaron a la construcción de la identidad nacional a partir de imágenes, ¿no? Entonces él se apropia de ciertas estrategias como lo fantástico, como la catástrofe, para hablar sobre qué es lo que está viviendo hoy en día el mundo en concreto en México a partir de estos mitos, por ejemplo el mito fundacional de Tenochtitlán. El espacio está rodeado de cactáceas y hay un cactus, pero donde no está el águila, ¿no? Hay una bandera que está encendiéndose, en fin, está haciendo como una reflexión también a partir de los mitos de esa identidad, de cómo se ha homogeneizado la idea de la cultura precolombina, cuando en realidad pues eran una multiplicidad de pueblos, de comunidades, de lenguajes, de historias, no solo una sola como nos han hecho creer. Una mezcla absoluta y además como bien nos dices, una propuesta muy visual, y en lo que me gustaría detenerme es justamente en la reinvención, en la renovación, en la propuesta a partir de esta realidad aumentada, como el museo además también se tiene que plantar y reinventar para seguir ofreciendo nuevas alternativas al público. Además nos platicabas también de Maribel Portela, con ella vamos a platicar ya para terminar casi el programa, que es la segunda propuesta, pero tenemos algunas otras. Una más es de Jerónimo Hagerman, Vuela la jaula abierta, que esa está en el espacio abierto del museo. Sí, Jerónimo siempre ha trabajado pues desde una conciencia muy sensible con la naturaleza. Él siempre propicia estos encuentros con el mundo natural a partir de una sensibilidad con el entorno. Entonces él está proponiendo para el jardín posterior del museo esta escultura que se llama Vuelo a jaula abierta, jugando con el espacio cerrado, abierto, y lo que él quiere es ofrecer a los visitantes un espacio simplemente para contemplar, para estar, ¿no? Hemos estado dentro de las pantallas y a partir de las pantallas. Ese ha sido nuestro medio de socializar, y ahora nos ofrece este espacio que lo construyó antes de la pandemia, pero que ahora ha resultado increíble lo que ha pasado con el tiempo y con la ausencia de gente, porque las plantas y las aves se apropiaron del espacio. Entonces realmente se convirtió como un oasis donde el público puede ir, sentarse y simplemente observar, ¿no? Que nos hace falta esos tiempos de contemplación, de paz, de poder simplemente estar con conciencia. Hacer pausa en nuestra vida cotidiana y ajetreada para volver a ver lo que está ahí en todo momento. Exacto. Y que precisamente lo que nos da es paz, quizá lo que más necesitamos en momentos de crisis como el que estamos viviendo. Otra de las piezas es Hipocampo. Platícanos de esta propuesta, Itzel.
Bueno, Hipocampo salió ese título a partir de conversaciones con Marco Rountree. Hipocampo es la parte del cerebro donde se guarda la memoria espacial. Y Marco lo que hizo fue hacer una investigación sobre la historia del edificio, que fue Museo de Historia Natural también. Entonces fue al archivo, estuvo estudiando un poco la historia de este recinto mientras fungía como Museo de Historia Natural. Y a partir de ello, a partir del archivo, elaboró una serie de figuras recortadas en latón y elaboró al final un móvil que tiene cualidades cinéticas, que mide más de 10 metros de altura y muy al estilo Marco Rountree, se apropia del espacio a partir de una yuxtaposición de materiales que van desde materiales efímeros hasta materiales realizados de manera industrial, como son estos animalitos de plástico que puedes encontrar en cualquier mercado. Para Marco Rountree no existe jerarquía en los materiales y es una maravilla de su trabajo artístico. Él se asume como dibujante. Por esta posibilidad de diseñar y crear y seguir elaborando, ¿no? Como lo que te dé el dibujo. Y no tener límites, la multidisciplina, la transdisciplina. Exacto. Para mí su obra es como una gran enseñanza para los niños, porque creo que tiene una parte de todas estas posibilidades creativas que no deberían acabarse, ¿no? Y vale la pena decir que es muy difícil este espacio para trabajar como artista, es todo un reto porque tener alrededor de 15 metros de altura para elaborar una propuesta que funcione desde todos los niveles no es cosa fácil y él lo hace con gran maestría. Es una pieza que te invita a recorrer el espacio para poder seguir observando todas las capas de elementos y de significados que te puedes encontrar, pero es otra de las líneas de trabajo del museo, que es una reflexión, un diálogo con el inmueble y con los alrededores. Exactamente, eso te iba a preguntar, a partir de distintas modificaciones que ha recibido el museo a lo largo de los años, pues una cosa que ha tenido como siempre presente y muy consciente es el de la convivencia, el diálogo con el entorno y además respetando justamente el espacio, que es un reto que tienen los artistas para aprovechar estos grandes espacios. Nos falta una de las muestras que están presentando y es el de Eterno Retorno de Jesús y los Mutantes. Platícanos de esta propuesta de Rubén Ortiz Torres. Así es, esta es una exposición curada por Laureana Toledo, que incluye video, dibujo y fotografía. Yo la pienso como una exposición hasta cierto punto afectiva, porque Laureana y Rubén compartieron esta escena nocturna de los años 80 en la Ciudad de México, donde había una influencia del punk y surgieron estos espacios como el Tutti Frutti, como el Bar 9, que también fungían como un espacio de posibilidades para explorar la creatividad de los jóvenes. Era la década de los 80 donde también ocurrió el sismo, donde había crisis y estos espacios se volvieron como un detonante para poder explorar esa creatividad, esas búsquedas, y Rubén lo que hace es documentar esa escena. Él viene y dice, ay, aquí está, obviamente los nombra a todos porque era gente que coincidía, ¿no? Era una época donde gente de distintas disciplinas convivía, ahora está un poco más dividida los creadores en cuanto a disciplinas. En ese entonces el diálogo era más constante y se mezclaba un poco la fiesta con estas propuestas, ¿no? Entonces él lo ve también como un origen de ciertas búsquedas sociales, como es un escenario muy rico en cuanto a intercambios y en cuanto a búsquedas creativas, donde empiezan a romperse también los límites en cuanto a disciplinas y se da esta posibilidad de experimentar. Para terminar, Itzel, platícanos de este reto como museo, de poner en un mismo espacio, aunque sea tan grande, distintas propuestas, distintas herramientas, distintos conceptos, para que estén en armonía y que ofrezcan una experiencia completa a los visitantes. Pues creo que es a partir de pensar que son distintas comunidades y públicos muy diferentes. Entonces creo que existe una propuesta para distintos intereses, pero lo que siempre nos preocupamos, que existe el elemento en común, es que sea algo que te haga pensar, que no solamente recibas y que asumas como absoluto, como cierto, como algo que simplemente se quede en una idea estética. Sí nos interesa siempre
apuntar hacia la reflexión, hacia el conocimiento, hacia el intercambio, y desde ahí es que formulamos nuestra programación. Pues un reto complicado, pero por supuesto lo respalda la experiencia, todo el camino andado y por supuesto la respuesta del público a lo largo de todas estas décadas. Así es que felices 46 años. Itzel Vargas, curadora del Museo Universitario del Chopo, que sigan los éxitos y que sigan viniendo los visitantes a este espacio universitario, porque siempre se ofrece una experiencia distinta y nueva. Gracias, Itzel. Gracias a ti. Y terminamos con esta parte de la entrevista, pero nos vamos a otra parte del museo para seguir con el recorrido. Y ya estamos del otro lado del museo platicando con Maribel Portela. Ella es artista, escultora, ha montado distintas exposiciones individuales y colectivas en México y en otras partes del mundo, mostrando su interés por explorar el vínculo de la naturaleza humana con el entorno que habitamos, pero también con el cosmos, y estando siempre presente el concepto de la imaginación. Maribel, un gusto platicar contigo y saludarte aquí en el Museo del Chopo. Muchas gracias y agradezco muchísimo el interés por mi trabajo. Gracias. Una exposición muy atractiva, una exposición muy visual. Háblanos de cuál es tu propuesta precisamente en esta muestra que muestra algo de dualidad, que es orgánico artificial. Así es, bueno, pues mira, te platico, yo desde muy chica solía ir a días de campo todos los domingos con mi madre y hacíamos grandes caminatas, y esto también fue propiciando a una serie de recolecciones, entonces que todavía aún conservo y practico. Entonces salgo a algún lado, el campo, la playa, la montaña, y recolecto. Y bueno, tengo esta fascinación, esta pasión por las formas, ¿no? Por las formas como escultora. Al principio de mi carrera solamente dibujaba y pintaba, y me di cuenta que esto no era suficiente para mí. Yo necesitaba hablar cómo es el mundo, ¿no? En 3 dimensiones. Entonces fue como empecé a cambiar como toda esta manera que tenía yo de trabajar, y fui metiéndome mucho más con la cerámica. Empecé a trabajar formas tridimensionales. Hablas de las formas, hablas de los materiales, hablas de los colores, y eso me gustaría que nos compartieras. ¿Cómo es que decides qué vas a utilizar para proponer algo distinto, pero al mismo tiempo inspirado en la naturaleza, en eso que está ahí, que nos acompaña en todo momento, Maribel? Bueno, la naturaleza siempre ha sido un gran motor en mi trabajo, ¿no? Y por un lado. Y por otro lado, es como estos procesos creativos, que de pronto veo un trabajo, un material, una textura, un color, y de ahí es como un flechazo, ¿no? Digo, pienso que de ahí puedo construir, trabajar, investigo. Siempre he dicho que yo no tengo un taller, yo tengo un laboratorio. Entonces, siempre estoy encontrando materiales con los cuales yo pueda llevar a cabo mi discurso, ¿no? Entonces, no hay cosa más fantástica que me pueda suceder que encontrar ciertos materiales que me puedan ayudar para realizar mi trabajo. Entonces, mucho tiempo estuve trabajando con la cerámica, que es un material fantástico, dúctil, noble, y hice un proyecto muy grande, del cual tenemos imágenes aquí detrás, que tardé 6 años en hacerlo, y después acabé un poco cansada con este proyecto, y empecé a investigar sobre el papel, y empecé a realizar como todas estas esculturas en papel, que todo el mundo me decía, pero ¿cómo? ¿Esculturas de papel? ¡Qué fragilidad! Pues todos los materiales, casi todos los materiales son frágiles, ¿no? Hablas de los materiales y de la fragilidad, y pienso justamente en la situación que estamos atravesando. Es una pandemia que está, me parece, directamente relacionada con la propuesta y los temas que te han interesado a lo largo de tu trayectoria. ¿Cómo se inserta esta muestra en el momento que estamos viviendo, hablando justamente desde el punto de vista artístico, porque son temas que se abordan muy comúnmente desde el punto de vista científico? Vamos, la fragilidad, los seres humanos no somos los únicos que habitamos este planeta, y es un poco la propuesta de esta muestra del Chopo. Pues sí, justamente creo que hemos perdido de vista que todo está conectado, ¿no?
todo es como una red que se conecta. Y de ahí hablan mis formas, justamente, ¿no? Es el interés que a mí me ha llevado a desarrollar todos estos proyectos, porque justamente esta exposición habla de distintos momentos de mi carrera. No es una retrospectiva, pero sí habla de distintos momentos de mi carrera, que hay un hilo conductor en ella, ¿no? Y por supuesto que justamente me parece como muy acertado el momento, porque estamos y seguimos en una pandemia que casi lleva 2 años y que justamente nos habla de la fragilidad del ecosistema en el que habitamos y de cómo hemos ido destruyendo poco a poco todo esto que nos rodea, ¿no? Y justamente es como hacer un recuento de formas y de cosas en la naturaleza que existen y que yo no es que recree, pero que es como un aviso de que algo estuvo, ¿no? De que algo permanece, no es lo mismo, pero algo permanece ahí. Entonces, a mí me parece que justo es el momento de que vengan a ver la exposición, ¿no? Háblanos de esto, Maribel, hablas de un recuento, de un andar por tu trayectoria a través de esta exposición. Guíanos un poquito sobre lo que vamos a ir encontrando desde que entramos a esta sala hasta que terminamos. Bueno, la exposición empieza con una serie de piezas en papel. Unas son impresiones digitales, que unas son tridimensionales, otras son bidimensionales. Otra pieza es el Gabinete de Curiosidades, que son 63 cajas de cristal, que en cada una de ellas habita, digamos, una escultura que es orgánica, que también tiene elementos de la naturaleza. Deshidrato muchas cosas que me encuentro, hojas, hierbas, cosas que me voy encontrando en el camino. Y es así como voy armando combino como esta cosa entre el papel, frottage, dibujo. O sea, las cajas tienen como muchos elementos que a mí me gustan muchísimo, porque creo que ahí se concreta mucho la idea justamente de esto de orgánico artificial. Y después viene una serie de piezas en madera reciclada que hice hace ya varios años. Es otra parte de mi trabajo. Y también está otra parte de la fundición, que son los bronces, que es una serie que pertenece que la titulé, se llama Falsos Tesoros, por toda esta, que está vinculado por toda esta ambición que existe sobre el oro, lo dorado, el color, todo lo que significa, ¿no? Que de los dioses, los altares. ¿Con qué lo relacionamos? Sí, exactamente, lo relacionamos con eso. Pero para mí, pues, es como un divertimento haberle puesto falsos tesoros, ¿no? Y dejar las piezas, el bronce tal cual, sin pátina, ¿no? Después tenemos una serie de dibujos que también ya son muy, muy viejos, que se llama diccionario abreviado, enciclopedia abreviada, que son 140 dibujos y que van acompañados de una hoja de esta enciclopedia que tiene alguna cita con la naturaleza. Estos dibujos están hechos en tinta, son de 2005, ¿no? Y los monté como un gran lienzo
intercalando una hoja de la enciclopedia y una del dibujo. Y luego tenemos también una serie de libros objeto que son para mí una delicia, es un divertimento que también tiene mucho que ver con todo la exposición, ¿no? Son libritos que muchos son acordeón, que también para mí son narraciones visuales que tienen que ver con plantas, naturaleza, animales, insectos, etcétera, ¿no? Y finalmente, bueno, están estas piezas de barro que pertenecieron a esta exposición que hice en el 2018 de Jardín Onírico, que también fueron muchísimas piezas. Y tengo dos piezas pues, de un tamaño considerable que están hechas con cientos y cientos y cientos y cientos de piezas de papel. Entonces una pieza se convierte a la vez en muchas piezas, en una obra completa, en una obra distinta, y esto habla justamente de tu propuesta, pero también de la capacidad humana que tiene para transformar el entorno, para transformarlo de buena manera y para transformarlo de la forma negativa en la que lo hemos hecho desde los últimos años, y esta muestra es justamente una propuesta para ser conscientes de ese impacto que tenemos en la naturaleza. Maribel. Pues sí, eso espero, ojalá, ¿no? No aspiro a tanto, pero me gustaría que si a alguien le toca, pues ya con eso me doy por servida. Con eso nos quedamos. Se trata de tocar y además de sorprender con cada una de las piezas que conforman esta exposición orgánico-artificial. Muchísimas gracias, Maribel Portelo, y pues gracias por compartirnos tu experiencia, las piezas y algo de lo que no podemos ver sobre las piezas, las obras y las exposiciones que se montan en los museos. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, pues con esto terminamos. Esta es una de las 5 propuestas que se exponen en el Museo Universitario del Chopo, un espacio que ha sido siempre fiel a sus orígenes en este espíritu de mostrar la transdisciplina, la multidisciplina a través de propuestas creativas que se renuevan constantemente para atraer a los públicos de siempre, pero también a las nuevas generaciones de universitarios, de vecinos y por supuesto del público en general. El museo está abierto de jueves a domingo de 11:30 de la mañana a 5 de la tarde. Y con esto terminamos nuestro programa de hoy. Los invitamos a que nos escriban a través de nuestras redes sociales y también a que nos acompañen el día de mañana en una emisión más de La UNAM Responde. Adiós.